La palabra doppelganger tiene su origen en el folclore nórdico y germánico. Su significado vendría a definir a una especie de doble de una persona viva. La cosa tiene su miga porque las leyendas y la literatura la asocian a un ente fantasmagórico que aparece con dudosas intenciones. Aunque también hace referencias a gemelos malvados e incluso al fenómeno de la bilocación. Sea como fuere, que uno se encuentre con su doppelganger no suele ser una buena noticia, ya que los más optimistas lo relacionan con mala suerte o problemas en general, y los más pesimistas, con una muerte inminente. En la literatura, posiblemente ya exagerando un poco el tema, se les apuntan atributos más propios de los vampiros, como no reflejarse en los espejos y no proyectar sombra. Los doppelganger pueden ser bastante puñeteros, ya que según parece, se pueden incluso aparecer amigos y familiares, haciéndose pasar por nosotros, con la única intención de crear confusión, y por defecto, problemas. El tema de los desdoblamientos, dobles o fantasmas clónicos, como lo queramos llamar, ha existido en prácticamente todas las culturas desde que se tiene memoria. Lo podemos poner en un plano espiritual, quizás como una metáfora de nuestro otro yo. De ese yo un tanto siniestro y misterioso. ¿Y tú, ya te encontraste con tu doppelganger? ¿Pastillas para no soñar? La primera vez que escuché esto no lo podía creer. De seguro quería estafarme como los otros, pero juraba que eran reales. ¿Es en serio? Y si no me crees, compruébalo tú misma, dijo la anciana con quien yo había acudido en busca de ayuda, para no volver a soñar con mi queridísima perrita que había muerto hace pocos días al ser atropellada. Conscientemente podía sobrellevarlo. El problema era el momento de quedarme dormida. Soñaba, y a la mañana siguiente, despertaba con los ojos hinchados de tanto llorar. Sin embargo, yo esperaba encontrarme con un método más bien psicológico. Mi desesperación era tanta que terminé por comprar la mágica píldora. Tenía que tomármela justamente antes de dormir. Con una sola bastaba. La noche llegó y lo único que hice fue tomarme la esperada pastilla. Unos minutos después, quedé rotundamente dormida. A la mañana siguiente, todo fue muy raro. Desperté en un cuarto desconocido y repleta de una especie de sondas conectadas a mí. Estaba en un hospital. Estaba totalmente desconcertada. No sabía qué era lo que estaba pasando. No sentía mis piernas. En eso, vi llegar a mi madre llorando, le pregunté qué estaba sucediendo y me dio una noticia aterradora. No volvería a caminar. Había quedado tetrapléjica después de intentar salvar a mi perro de un automóvil que terminó por impactarme. ¿Pastillas para no soñar? Claro. Pero, ¿quién te garantiza que tu realidad no es más que solo un sueño? Demasiado tarde para cuestionármelo. Estaba ahí sentada, leyendo cada palabra de aquellas historias que tanto le gustaban y es que le apasionaba tanto saber acerca de aquellas muertes tan inexplicables. No estaba segura si eran simples casualidades o simples historias escritas por algún bromista de internet. Como se suponía, ella se quedaba despierta hasta muy tarde leyendo emocionadamente estas historias. A pesar que algunas le perturbaban, no paraba de hacerlo hasta no estar del todo satisfecha. Le gustaba sentir ese estremecimiento que recorría por su espalda, sus dedos temblorosos por el miedo, su rostro algo adormecido por el impacto y sobre todo sentir ese temor de que en algún momento alguno de esos terribles personajes apareciera detrás de ella. Nunca juegues con tu destino. No sabes qué podría pasarte. Como dicen en mil lenguas, la curiosidad mató al gato. Y a veces suele ser cierto. Tampoco intentes desafiar el mundo de lo paranormal, porque inmiscuirte demasiado en aquello que no conoces puede ser terminal. Quedar totalmente impactada por alguna historia. Y así lo hizo. Letra tras letra, palabra tras palabra, párrafo tras párrafo, no paraba de leer imaginando aquellas historias de niños mutilados, pinturas asesinas, o espíritus perdidos en el espacio que estaban detrás de uno esperando el momento indicado para dar el peor susto que se podrían imaginar. Ya eran las 3 de la mañana, hora en la que según dicen el diablo sale de su morada a visitar a los mortales, a vigilar el sueño de las almas que en algún futuro próximo serían sus huéspedes. Ella seguía ahí sentada con la mirada perdida en la pantalla de su monitor, sin imaginarse que su alma también estaba invitada a visitar el infierno. Al no sentir aquel susto que tanto esperaba, decidió ir a dormir acompañada de su mascota.
Se aseguró que la puerta de su departamento estuviera cerrada y miró por la ventana de su sala. De repente, sintió algo detrás de ella. Un soplido frío, tan helado como si le hubiesen rozado un hielo por el cuello. No quiso darse la vuelta. Simplemente retrocedió y pensó que era su imaginación después de haber leído tanto. Entró en su habitación y miró al espejo de su closet. Al voltearse, vio una sombra que iba de un lado al otro. Nuevamente, supuso que eran las consecuencias de haber leído aquellas historias que a otros les habrían parado los pelos de punta. Se recostó en su cama y trató de dormir. Pero no podía. Escuchaba sonidos extraños. Pasos en el pasillo, muebles que se movían hasta gruñidos que provenían de una habitación contigua a la suya. Mantuvo el pensamiento de que solo era su imaginación y que nada de aquello pasaba en realidad. Cerró sus ojos y se sumergió entre sus sábanas. Pero aquellos trozos de tela no la salvarían de aquel tormento que apenas empezaba. Sus ventanas comenzaron a causar un sonido tan estresante como aquel que provocan las uñas al raspar una pizarra, y los pasos que sonaban por su pasillo parecía que eran causados por un piano mal afinado que estaba siendo golpeado con saña y malicia. Definitivamente, estos ruidos eran causados para torturar los oídos de los condenados. No pudo soportarlo más, y cogió un cortapluma de su velador. Decidió acabar con su tortura. Cuando estaba por clavarlo en su vientre, despertó sentada delante del computador. Se había quedado dormida sobre el teclado. Un sudor frío recorría su frente y al haber tenido aquella experiencia, aunque se trataba de un sueño, había calmado las ganas que tenía de entrar en aquellas historias de miedo. Apagó el computador, apagó las luces y se entró a dormir. Al cerrar la puerta de su habitación, una espeluznante criatura estaba delante de ella. No tenía una forma bien definida, pero se le notaban los cuernos y la cola. Era aquel ser que salía a velar el sueño de las almas. Aquel ser que había venido a recogerla y a cumplir su sueño de entrar en alguna de esas historias que con tanta pasión había leído. Nadie escuchaba sus gritos, pues, misteriosamente, ese día se encontraba sola en casa. Esa criatura le arrancó lo único que había salido a buscar esa noche: su alma. Almas como esa que deseaban entrar al mundo de las tinieblas. La noche terminó con los peores sonidos que te podrías imaginar. En este momento pensarás que la chica está muerta. Pues no, no lo está. Al señor de las tinieblas solo le interesa el alma. Aquella noche no la mató, simplemente le arrancó el alma. Pero vivir sin alma es como estar muerto en vida. No tienes sentimientos, no sientes miedo, no te preocupas por el mañana, ya que para quienes han perdido el alma, el tiempo no se siente. No existe el frío, no existe el calor, pero sobre todo, no existe el temor de sentir que alguien te observa cuando estás leyendo una historia de terror. ¿Nunca has sentido miedo del oscuro, de lo que no puedes ver? ¿Alguna vez no has pensado que hay algo escondido en las sombras, esperando el momento en que te quedes dormido para hacerte daño? No mientas. Tú que escuchas esto, debo advertirte que cuando acabes de oír esto, jamás podrás estar tranquilo en lo oscuro. Cuando estés acostado tratando de dormir, correrás un gran riesgo. Tal vez hasta tengas que irte de tu casa, ya que tu cuarto ya no será seguro. ¿Aún quieres continuar? Muy bien. Alejandro era un niño bastante introvertido. No hablaba con nadie que conocía, ni con sus padres siquiera. Era bastante nervioso y asustadizo, hasta el punto en que se ponía a llorar por las cosas más simples. Como por ejemplo, un perro callejero. ¿Por qué Alejandro era así?, te preguntarás. Era por esa cosa que posiblemente esté escondida y está oyendo esto sin que tú sepas. Alejandro nunca dormía. Siempre se quedaba despierto todas las noches y hacía lo que fuera para no regresar a casa cuando salía de la escuela. Todo para no encontrarse con esa cosa. Pero llegó el día en que Alejandro no pudo soportar más. Se quedó dormido en su cama mientras trataba de estudiar. Al siguiente día, Alejandro desapareció. No había quedado nada. No había señales de que hubiera sido un secuestro ni que hubiera escapado. Simplemente desapareció. La única evidencia que se encontró fue una pequeña hoja de papel con el siguiente mensaje: jamás deben ignorarme. Ahora que sabes de su existencia, esa cosa no tendrá por qué esconderse más, y vendrá para vengarse de haber sido ignorada todos estos años. No vuelvas a dormir.
Prende todas las luces y reza por no tener el mismo destino que Alejandro, ya que como sabes, a esa cosa no le gusta ser ignorada.